Hola, ¿qué tal amigos? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos a Filosofía Doméstica, Filosofía Domesticada. ¿Ustedes qué hacen con los popotes? ¿Piden todavía popote de plástico con su refresco, su malteada o su trago? ¿O ya tienen conciencia y ya no utilizan popotes o utilizan popotes de otro material que no sean de plástico? Yo creo que todo mundo recordaremos aquellas escenas que pasaron en la televisión donde una tortuga de mar aparecía con un popote encajado en las narices, agonizando y sufriendo terriblemente. Bueno, pues sin duda el tema ecológico es un tema serio. Hay un filósofo estoico que vivió hace muchos siglos, Crisipo, que decía: los gallos son para despertar al hombre. Es decir, los gallos fueron creados, por así decirlo, para avisarnos de la hora en la que debemos levantarnos. Crisipo refleja muy bien lo que se conoce como el antropocentrismo, suponer que el ser humano es el centro de la creación y que el sol está hecho para alumbrar nuestra noche y los gallos para servirnos de reloj despertador. Y la verdad es que no es así. Nosotros somos un ser de la naturaleza y la naturaleza no gira en torno a nosotros. El tema ecológico, estos signos de alarma comenzaron a darse ya en el siglo XVIII. Hay un escritor, Alexander von Humboldt, un viajero que visita América del Sur y que también visita el virreinato de la Nueva España. Por ejemplo, él visita las minas de Hidalgo, en aquel momento no era Hidalgo, sino era Real del Monte, o las minas de Tasco. Pues Alexander von Humboldt ya nos puso en aviso contra los riesgos de la revolución industrial. Von Humboldt decía pues que los bosques tenían una función en la naturaleza, y estamos hablando del siglo XVIII, que eran como pulmones de la naturaleza, y por tanto la naturaleza era un todo orgánico en el que si mueves una pieza se mueve el resto. Hoy por hoy nos encontramos con que la situación es muy grave en México y en el mundo. Por ejemplo, el tema de los sargazos, que afecta sin duda a las playas del Caribe mexicano, parece que se debe no a una plaga, a un crecimiento natural, sino a la cantidad de contaminación, en buena medida de nitrógeno, utilizado como fertilizantes, que del río Amazonas van a desembocar al Atlántico, y del Atlántico producen estas inmensas manchas de sargazo, estos inmensos bancos de sargazo que no son naturales. Para decirlo de alguna manera, estamos en un momento en el que Cancún depende del Amazonas. Todo está interconectado. Sin embargo, hay una escritora, Naomi Klein, canadiense, que decía que vivimos un estado de negación en torno al tema natural. ¿Qué quiere decir esto de estado de negación? Bueno, pues cuando una persona sufre, por ejemplo, una pérdida, parte del periodo de duelo consiste en negar, es decir, frente al dolor, frente al sufrimiento, no enfrentarlo, no pensar en él, evadirlo, negarlo. Ese estado de negación, por ejemplo, se da también en los enfermos terminales que en un primer momento dicen: el médico se equivocó, yo no estoy enfermo. Este estado de negación que se da en los periodos de duelo, en los momentos de sufrimiento humano, Naomi Klein dice que vivimos hoy por hoy, la humanidad, un estado de negación frente al desastre ecológico. Simplemente optamos por mirar a otro lado en lugar de reconocer que hoy por hoy estamos frente a un problema muy grande. Las noticias son alarmantes. Groenlandia se está deshielando y hay lugares en los que las estaciones del año que estaban antes claramente marcadas se van difuminando. Europa acaba de pasar por una racha de calor verdaderamente inaudita.
Y todo esto poco a poco nos va llevando a tomar una conciencia del problema ecológico. Sin embargo, y por eso comentaba con el tema de los popotes, hay algo como muy chistoso, más que chistoso yo diría llamativo. Buena parte de la sustitución de los popotes ahora va por el lado de utiliza popote de algas marinas que te puedes comer, utiliza popotes de bambú, que no son desechables, hasta popotes de plata que son muy elegantes. O lo que sucede con los automóviles, en lugar de automóviles de combustión interna vamos a utilizar ahora automóviles eléctricos. Pero en ocasiones lo que no nos damos cuenta es que en realidad algunas de estas conciencias ecológicas, así entre paréntesis, simplemente lo que están haciendo es sustituir el consumo de un producto por otro. Por eso piensan algunos ecologistas que en realidad lo que hemos de ser capaces es de cambiar nuestros patrones de consumo. Vamos a decirlo así, hemos de ser más sobrios, más austeros, porque la naturaleza no es un recurso infinitamente renovable. En otras palabras, se trata de ser menos consumistas. Esto es Filosofía Domesticada y yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.